Esa verdad debe ser de bendición a nuestro corazón. Dios proveerá. Aquí en Génesis 18 vemos una oración o una conversación muy extraordinaria. No hay otra que se iguala realmente en toda la palabra de Dios. El que un hombre como usted y yo negoció con Dios, que se atrevió a negociar con Dios en forma gradual, en forma por decir, lo trabajó, pues. Dios siendo soberano, Dios sabiendo todas las cosas, Él ya sabía el fin de la conversación. Ya sabía para dónde iba Abraham. Pero tuvo Dios la gracia de entretener a Abraham. Y Abraham le hablaba a Dios allí en presencia en forma de ese ángel, allí hablando que iba a ser con él y Sara. Y escuchando que Sara se rió y Dios reprendiendo a Sara y aún así diciendo no importa, voy a Abraham y a Sara. Y luego dice Dios, ¿le diré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra o no le digo? ¿Sabes qué? Le voy a decir a Abraham porque yo sé lo que él va a hacer con los suyos. Entonces le dice lo que va a pasar y Abraham pues luego se pone a pensar en su sobrino Lot. Y sí, híjole, o sea, Dios está diciendo que va a destruir Sodoma y mi sobrino está viviendo ahí. Yo no sé qué pensó Lot, qué pensó Abraham. Quizás se sentía culpable por haberlo llevado a Egipto y quizás pensó en su mente, el corazón de mi sobrino se contaminó cuando lo llevé a Egipto. No sé qué pensó Abraham, pero sintió un vivo interés de abogar, de interceder en aquella montaña por Lot, para rogarle al Padre que tuviera misericordia de Lot. Qué tremenda negociación vemos en esta historia. Pero quiero hablarles esta mañana sobre el otro lado de la negociación. También había alguien más negociando al mismo tiempo. Dios manda a estos ángeles y llegan a Sodoma. Encuentran a Lot sentado en la puerta de la entrada de la ciudad. Eso es muy simbólico de autoridad, de reconocimiento, de prestigio. Los gobernadores, los jueces se sentaban en las puertas de la ciudad para negociar y para tratar los asuntos legales y de comercio, ya que entraba por la puerta principal las cosas que entraban a la ciudad. Eran responsables de examinar los animales. Era como la frontera, pues, la inmigración. Nadie podía entrar sin permiso y lo que cargaban tenían que inspeccionar. Pues Lot era contado entre ellos, estaba sentado a la puerta de la ciudad. Y entran los ángeles y Lot se paniquea porque reconoce estas figuras. Tenía suficiente temor de Dios, saber que estos no son cualquiera. Estos son mensajeros de Dios y con miedo les urge que vayan a su casa. No era por una práctica, no era porque los quería reverenciar. Yo creo que Lot tenía miedo lo que el mismo pueblo de Sodoma le pudieran hacer a esos hombres. Y les urge a que vengan corriendo con él a su casa. Los hombres al principio, los ángeles dijeron, no queremos ir a tu casa, nos vamos a quedar en la calle esta noche. Y la razón es porque eran peregrinos y en esos tiempos se acostumbraba, si alguien iba visitando una ciudad que no era de ellos o un pueblo, se quedaban en la calle porque no eran de ese lugar y eso era simbólico de que eran peregrinos. Y Dios nos llama a ser peregrinos en este mundo, mi hermano. No debemos de acostumbrarnos ni acomodarnos a este mundo. No somos de este mundo, dice la Biblia. Pero Lot insistió y logró convencerlos a ir a su casa. Y ahí se puso a cocinar la comida que ellos aprobarían. Pan sin levadura y otras cosas que los alimentó para que se sintieran en casa. En ese momento rápido llegan los hombres, dice la Biblia, grandes y pequeños de todo el pueblo. Todos se reúnen a la puerta de la casa de Lot. Y comienzan a querer tumbar la puerta, comienzan a demandar quiénes son los hombres que entraron en su casa. Y Lot trata de calmarlos. Dice la Biblia literalmente que sale por la puerta de su casa y la cierra detrás de él y comienza a hablar con sus amigos y sus hermanos. Les llama hermanos a hombres impíos, perversos. Y comienza a negociar con ellos. A decir, miren, no, calmados, no, déjenlo en paz. Y mire, si quieren, tengo 2 hijas. Este hombre estaba negociando a sus 2 hijas. ¿Están siguiendo?
Y los hombres dicen, ¿sabes qué? No queremos. ¿Tú quién eres? Te has dirigido extraño, te has eriges como juez. Tú no nos vas a decir a nosotros qué hacer. Y con más violencia le comenzaron a hacer daño a Lot. Y dice la Biblia que los ángeles abrieron la puerta, sacaron el brazo y metieron arrastrado a Lot y cerraron la puerta. Lo que Lot tenía que hacer, Dios lo tuvo que hacer por él. ¿Cuántos de nosotros estamos dejando entrar la maldad y el maligno en nuestros hogares y nuestras familias porque hemos negociado con el mundo en nuestra vida? Y ahí está Lot y la gran escena se está desarrollando. Sígame, por favor. Y ahí están. Y luego los ángeles, ¿sabes qué? Ya es tiempo de irnos. Tenemos que irnos. ¿Tienes otra familia? Y dice, pues sí, tengo unos yernos. ¿Verdad? Suele suceder así, ¿verdad? Como que lo último, tengo unos yernos, sí es cierto, ¿verdad? Tengo unos yernos, dice. No, pues ve, dile rápido, dice, porque la hora viene, va a haber un juicio y tenemos que irnos ya. Y Lot dice que se quedó con ellos, les dijo, no, calmaos, vamos a tranquilizarnos. Todavía los hombres ángeles están queriendo sacarlo antes de la condenación y Lot se encuentra negociando con ellos, queriendo comprar más tiempo. Va a buscar los yernos y los yernos se ríen de él. Quizás fue que escucharon el rumor de que él estaba ofreciendo a las dos hijas que iban a casarse con ellos. Las estaba ofreciendo a estos hombres perversos. Fue una gran ofensa. No podían creerlo. Dice la Biblia que pensaban que se burlaba de ellos. No puede ser. Tú me estás ahora hablando de las cosas espirituales cuando hemos sabido esto de ti. Te hemos visto decir malas palabras. Te escuchamos decir malas palabras. Te vemos atando, tomando de las frías con los demás en la puerta. Qué hipocresía más grande. Los yernos no pudieron ser convencidos por Lot. Porque Lot negoció con las cosas de este mundo. Y ese negocio le costó mucho a Lot. Los yernos lo ignoraron, no pudo rescatarlos. Entonces dice la Biblia que cuando regresó, los ángeles agarran de la mano y a su familia, a su esposa, y los sacan. Porque dice, ¿sabes qué? Viene el juicio, viene la condenación. Y lo que el hombre no quiso hacer, está dispuesto a hacer, Dios tuvo que intervenir y sacarlos por un hombre que estaba intercediendo por ellos en la montaña. Y Abraham es una sombra de Cristo, hermanos, porque Abraham estaba negociando con el Padre, estaba intercediendo por el Padre, por aquel cuate que estaba debajo negociando con el mundo. Y Abraham está diciendo, ten misericordia, porque ¿cuántos estaban en la familia de Lot? Pero dijo, por lo menos unos 10. 10 dijo, para que cabieran ahí a los que tenía Lot. Y Abraham intercediendo por Lot en la montaña, y Lot allá abajo en Sodoma, escogiendo su vida, escogiendo su estilo, escogiendo su condenación de jugar con el pecado y sufriendo las consecuencias terribles. Qué preciosa imagen tenemos de que Dios esta mañana le está mandando a usted un mensajero diciéndole, salte de ese Sodoma, salte de ese lugar, no vale la pena, salte del mundo, viene una consecuencia grandes a tu vida, y Dios nos manda mensajeros tratando de rescatarnos de las consecuencias. Esta negociación entre Abraham y Dios nos delata y nos expresa, nos enseña que Dios es misericordioso. Dios es paciente, hermanos, con el hombre. Pudo haberle dicho a Abraham, no, y voy a hacer esto, y ahí se va entre las patas a Lot. Pero Dios, con su paciencia, porque es lento para la ira, dice la Biblia, y grande misericordia, entretuvo la conversación y la oración con Abraham, escuchó y le permitió que lo llevara a través de los números, que 50, que 40, y Dios, sabiendo todo, entretuvo la oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da tiempo a arrepentirnos. Dios es paciente con nosotros. Dios quiere que nos arrepintamos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia se iba a acabar. Y los ángeles dijeron, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Tenemos que salirnos de aquí. No nos queda otra. Y lo sacan afuera. Y en esa salida, su esposa, que no pudo ella negociar con la voluntad de Dios. Ella, su negocio con el mundo era demasiado. Había dado todo. Su corazón estaba totalmente en el mundo, que no pudo negociar la propuesta de Dios. No la vio como opción. Predicó el predicador, pero para ella dijo, eso no es para mí. Yo estoy contenta como estoy.
y dio la vuelta a Dios, y le dio la vuelta a Dios y puso su mirada hacia Sodoma. Y dice la Biblia que inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Después que escapó y iban para afuera, los ángeles dicen a Lot, ¿sabes qué? Escapémonos a la montaña, al monte. Quizás lo querían llevar donde ellos habían dejado al tercer ángel, que era Dios, y Abraham conversando. Querían llevarlos allí, al monte, a la montaña, a subir a la presencia de Dios, a escaparse. Dice, escápate ahora, le dijeron, escápate ahora. Y mi hermano, la única escape que hay realmente de las consecuencias de nuestro pecado es acercarnos a Dios, mi hermano. Es acercarnos a Dios. ¿Me están escuchando, mi hermano? Entonces, en vez de Lot decir, vámonos pues a la montaña, dice, no, mejor Zoar. Mejor ahí está Zoar. Ahí está más cerca, más conveniente. Zoar era un valle que estaba pegado a Sodoma y Gomorra. Estaba distanciado, un lugar donde había muchos árboles de protección. Y pensó Lot, pues mejor me voy allí a Zoar. En vez de ir a la montaña o quedarse en Sodoma, escogió sus condiciones. ¿Cuántos cristianos no estarán viviendo en Zoar, en una cueva, en vez de en la montaña, en la cima, en la voluntad de Dios? En vez de hacer las cosas como a Dios le agradan, hemos querido servir a Dios, hemos querido ser cristianos a nuestra manera. Y mi hermano, las consecuencias son terribles, porque fue en esa cueva de Zoar donde las mujeres, las hijas de Lot, se aprovecharon de su padre. Ellas pensaron, como habían nacido allí y habían crecido en Sodoma, lo único que conocían era Sodoma, pensaron que su mundo se había acabado. No tenían conocimiento de Dios. Su padre les había fallado enseñarles su Dios. ¿Cuántos padres estamos fallando de hablar y enseñar y instruir a nuestros hijos en el temor de Dios? Quieren, hermano, el simple hecho que crecen en su casa no les garantiza a usted que van a ser buenos cristianos. No me garantiza a mí. Tenemos que a propósito instalar o meter el temor de Dios en el corazón de nuestros hijos. Están con, gracias por el amén ahí. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Pero llegaron a esa cueva y las hijas dijeron, pues no nos queda otra. Vamos a emborrachar a mi papá para que él se acueste conmigo una noche y contigo la otra noche. Y así podemos tener hijos. Y lo hicieron. Y Lot, quizás pensando en su esposa que ya no la tenía, en su fracaso espiritual, pensando en sus hijas que ahora se quedaron sin yernos, ¿qué voy a hacer? Se aprovecharon. Y eso me dice a mí, mi hermano, que nuestros tiempos más peligrosos en nuestra vida es cuando somos débiles, cuando estamos pasando por pruebas. Por eso, cuando usted está pasando por una prueba, hay hipócritas en todas partes. Pero en medio de las pruebas es cuando el diablo se aprovecha más. Escúcheme, por favor. Y estando ahí, las mujeres, las hijas se aprovechan de él. Y los dos hijos que le nacieron fueron los de ahí, salieron los moabitas y los amonesitas. Los dos enemigos más grandes del pueblo de Dios. Los que llegaban detrás de Israel cuando iban caminando del desierto, saliendo de Egipto, no atacaban por enfrente, los sinvergüenzas atacaban por atrás, agarrar los ancianitas, los cojos, los que andaban viejitos cargando con los niños. A ellos llegaban, los mataban y los dejaban todos tirados como para burlarse del pueblo de Israel y el Dios de Israel. Y después paraba el ejército de Israel, Moisés y todos, y llegaban para atrás y encontraban un montón de gente muerta y eran los amonesitas. Después, años después, Saúl, el rey Saúl, le dice a Dios, destruye a los amonesitas, tienes que deshacerte de ellos completamente, niños, pequeños, grandes, adultos, mujeres, los animales, sus casas, sus tesoros, quémalo todo, destruye a ese enemigo. Y Saúl desobedeció y se quedó con el rey como trofeo. Y los mejores ganados y los mejores borreguitos y los mejores oros, según él, para ofrendárselo a Dios. Pero Dios no necesita las ofrendas de este mundo. Dios no necesita las riquezas de este mundo, mi hermano. Dios es todopoderoso y Él es el dueño de todo el universo, mi hermano. Él no necesita favores de nuestra parte. Él necesita que le aprendamos a obedecer a Él. Escúcheme, no le está haciendo ningún favor a Dios si usted está sacrificando su vida espiritual por ganarse cosas de este mundo. Dios prefiere su obediencia. Dios prefiere que usted aprenda a vivir con nada, pero temor de Dios, que teniendo una casa llena de provisión y una casa de turbación. Aprenda a vivir para Dios, mi hermano. Escúcheme, tienen sus hijos. De ahí la Biblia nunca más vuelve a hablar de Lot, excepto cuando se hace referencia de él. Cristo lo dijo y Pablo lo usó, o Pedro lo usó. Nada más. En el Nuevo Testamento sale en el libro de Lucas un versículo en amonestación
hacia el pueblo judío: recordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Pero de ese momento, el capítulo 19, cuando termina la historia de Lot. Lot se quedó en esa cueva. Nunca salió de Zoar. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos quedaremos toda una vida cristiana viviendo en Zoar? Queriendo vivir nuestra vida cristiana a nuestra condición, donde nosotros queremos quedarnos. No me pidas mucho. Esa es su montaña, tengo que subirla, tengo que hacer. ¿Qué? Mejor déjame aquí. Creo que aquí es mejor, Dios. No, yo sé que me estás llamando a ir a ser misionero, pero yo creo que no, alguien más. Yo estoy mejor aquí. Yo creo que tú me estás llamando a involucrarme en la iglesia, a ser un ganador de almas, a involucrarme más, pero yo creo que aquí estoy cómodo en Zoar. No me pidas escalar esa montaña donde está tu voluntad y tu presencia. Y ahí es donde se quedó Lot. Qué increíble que el hombre estaría dispuesto a negociar a su familia. Qué increíble. Qué increíble. Mientras Abraham negociaba con Dios por interceder por su sobrino, Lot negociaba en contra de la voluntad de Dios. Dios solo quiere librar a Lot, su familia, de las consecuencias terribles. ¿Y cuántos son los hombres que negocian por aferrarse a las cosas de este mundo, a sus placeres, a algún estilo de vida, a un pecado, mientras sus familias están de por medio? Mientras el hombre de Dios negocia con Dios por nosotros, ignoramos que es Dios que nos quiere librar, ignoramos que es Dios que nos quiere cambiar. Queremos decir, pues es que no estuvo ahí para mí mi tío Abraham, es que tuvimos problemas entre los hombres y por eso yo estoy acá. Cualquiera que haya sido la excusa de Lot, él es el que llevó su familia a Sodoma. Abraham no lo mandó allí, él eligió Sodoma y ahora tenía que entender que su salvación estaba en Dios para salvarse, pero Lot negoció con el mundo. Él se aferra a Sodoma mientras se aproximaba la destrucción de su familia. Dios no fue injusto. Él fue paciente y misericordioso. Dio tiempo para arrepentimiento. A unos ángeles lo esperaron. Se fueron a comer a su casa. ¿Cuántas oportunidades, mi hermano, hermana, necesita usted de Dios? Dios ha sido paciente con nosotros, se ha sentado con nosotros, ha convivido con nosotros, ha protegido su hogar, le ha provisto en su hogar. A pesar de nuestra rebeldía y nuestra indiferencia, muchas veces no caminamos con Dios. Sin embargo, Dios y su gracia, como se cantó, Dios proveerá. ¿Cuántos de nosotros no sabemos aprovechar la gracia de Dios? Y Dios nos está advirtiendo, vienen las consecuencias, viene la destrucción. Padre de familia, despierta, es tiempo de sacar tu familia. Es tiempo de resubir a la presencia de Dios. Es tiempo de abandonar a lo que tú te aferras. No negocies con este mundo. Lot buscó Sodoma. Él se metió en Sodoma. Él perdió su testimonio. No fue culpa de nadie más. En Lamentaciones, por favor, 3:23 nos dice la Biblia. Lamentaciones, por favor, si gustan ir conmigo. Lamentaciones, está después de Jeremías. Dice la Biblia en el versículo 23. ¿Están conmigo, querida iglesia? Dice así, Lamentaciones 3, 23. Dice así, nuevas son, el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Vean conmigo Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 4 nos dice la Biblia, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Dios está ahorita mismo negociando con usted, aunque no lo crea. Él pudiera quitarnos la vida así. Él pudiera decir, oh, ¿no quieres ser obediente? ¡Pum! Él tiene ese poder. Es mucho de nosotros se nos olvida que Dios es paciente, es amoroso, pero también no contenderá con el hombre para siempre, dice la Biblia. Dice Dios, ¿hasta dónde me vas a empujar?
El juicio ya viene. Las consecuencias están enfrente de ti, vienen. Y yo estoy tratando a través del mensaje, dice Dios, a través del mensajero, de la predicación, de invocarte a escaparte de las consecuencias antes que tengas que sufrirlas. ¿Y cuántos no son los miembros y los hermanos y cristianos que se sientan semana tras semana bajo la misma predicación y aún así salen y cometen adulterio? Aún así salen y destruyen su familia. Aún así salen y se burlan de Dios como que si Dios no va a tratar con ellos. Hermano, es exactamente lo que Dios estaba haciendo. Era justo. Dios lo hizo escapar porque él iba a ser fiel a su promesa. Y la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria a Dios, que Dios nos va a liberar de las consecuencias terribles cuando venga la gran tribulación. El cristiano no va a estar presente, mi hermano. Es una promesa de Dios. Así como Dios rescató a Noé y su familia y cerró la puerta y después vino el juicio, así Dios va a hacer con este mundo. Pero eso no nos permite ni nos da licencia de hacer negocios con este mundo. No estoy hablando de trabajar y sobrevivir en el mundo. Obviamente trabajamos ahí. Obviamente tenemos que sobrevivir. Pero yo estoy hablando cuando nos aferramos al mundo, cuando hacemos el mundo parte de nuestra vida, mi hermano. Eso es el problema de Lot, que perdió su familia porque negoció sus posesiones, su comodidad, su posición, sus amistades, sus prestigios, su vida. No quiso soltarlas, aun cuando Dios le insistió, salte de allí. Él quiso detenerlos, pero espérese, no es para tanto, calmados. A lo mejor no es como ustedes dicen. Y dijo el ángel, no, tenemos que irnos ya, queremos que irnos ya. Y los hizo esperar hasta la alba, que rompiera el sol, cuando pudiera haber escapado por la noche y no hubieran sufrido la consecuencia de perder su esposa. Quizás hubieran subido a la montaña en la noche, alcanzado llegar allá, pero como Lot se detuvo, dice la Biblia, los hizo esperar. Entonces escogió el valle que no había visto y se fue para allá, y ahí perdieron perdió sus dos hijas, perdió su esposa, que alcanzó a ver el juicio de Sodoma. Mi hermano, escúcheme, no negocie con este mundo. Don't negotiate with this world. Siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Lot le costó su familia. Sus yernos se perdieron. En el versículo 14 nos afirma eso. Su esposa se convirtió en pilar de sal. La Biblia nos afirma eso. Sus hijas, se perdieron moralmente. El pecado nunca afecta solamente al pecador, siempre produce daños colaterales a los demás. Los enemigos llegaron a su casa y quisieron tumbar su puerta. Y mi hermano, qué tremenda figura de lo que el diablo está haciendo. Él está enfrente de su casa, ha rodeado su casa, y él quiere victimizar, él quiere destruir, él quiere sacar lo que Dios ha guardado. Mi hermano, no ceda su hogar. No pierda su familia, no pierda, porque el costo de usted negociar con este mundo, va a perder a su familia, va a perder a sus hijos, va a perder a sus nietos, va a perder su descendencia. No podemos jugar con este mundo y no pagar el precio de perder nuestra familia. Lot es un ejemplo escalofriante de un hombre que fue culpable de poner su mirada hacia Sodoma, y comenzó a llegar más y más cerca. De pronto ya no lo reconocían. De pronto ya ni sabían quién era Lot. Se convirtió en una persona que ni siquiera enseñaba el temor de Dios a su familia. Su esposa no pudo dejar Sodoma. Qué triste que de por medio va nuestra familia. ¿Qué culpa tienen sus hijos? ¿Por qué se aferra a su orgullo? ¿Qué es lo que está tratando de comprobar? Ya el hecho que está en Estados Unidos, es parte de la población más rica del mundo. Aunque vive en un apartamentito y no tenga mucho, mi hermano, no es la misma pobreza que hay en otros países. ¿Por qué tanto se aferra? ¿A qué se aferra? ¿Qué quiere conquistar? No importa cuánto ganes, nunca va a ser suficiente. No importa cuánta ropa, siempre va a salir una nueva ropa. No importa qué bonito carro, siempre va a venir uno más lujoso. Mejor decida aprender a confiar en Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero Lot puso su tienda hacia Sodoma y dijo, no, yo quiero eso. Vamos, vénganse. Y la familia arrastrada ahí, arrastrada sin saber. Ahora pronto años pasan y no
no reconocen a su padre, sus yernos se ríen de él. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido nuestro testimonio, hermanos, con nuestra familia? Porque negociamos con este mundo. Le costó su familia. Número 2, le costó la bendición de Dios. Desde el versículo 17 al 30, desen cuenta. En el versículo 19. Dice en el versículo 19 y en Génesis, por favor. Después que les anuncian lo que va a pasar. Dice en el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. Dice, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y lo demás es la historia de las hijas que se acostaron con su padre. Sígame. A Lot le costó la bendición de Dios. Mire, hermano, déjeme decirle esto. Sí, lo escapó. Él no murió con Sodoma. Pero yo quiero decir que probablemente Lot hubiera preferido morirse con Sodoma. Perdió su esposa. Nunca dice la Biblia que Lot tuvo múltiples esposas. Solo tuvo una. La perdió por su culpa. Se le envaneció su corazón, se endureció su corazón. ¿Cuántos hombres somos culpables de hacer perder el corazón de nuestras mismas esposas de las cosas de Dios? Por nuestra resistencia, por nuestra rebeldía, por nuestra soberbia. Nuestras esposas solo aguantan hasta cierto punto. Lo que nuestras esposas necesitan es un hombre que teme a Dios, un hombre que sirva a Dios, un hombre que honre a Dios. Es todo lo que necesitan. Lo demás, ¿qué importa si tenemos que comer o no? ¿Qué importa si tenemos una casa grande o no? Lo que yo quiero es asegurar la bendición de Dios sobre nuestra familia. Y qué importante es, mi hermano, que seamos personas que tememos a Dios sobre todas las cosas. A Lot le costó su familia y le costó la bendición de Dios. Escogió a Zoar, el valle en vez de la montaña donde estaba allí la presencia de Dios. Vio la destrucción. Aún después de recibir su segunda oportunidad, miró y todas las consecuencias y aún así negoció. A pesar de que era cierto, vio las consecuencias, vio sus fracasos, sus yernos murieron, su esposa se convierte en sal y aún así, después de ver que lo que Dios dice es verdad, todavía le dice a los ángeles, no me lleven a la montaña, mejor a Zoar. Qué increíble necios somos. Dios es tan bueno, nos enseña, nos libra, nos manda pruebas, dificultades, nos hace caernos en la cara. Un hijo rebelde, una hija rebelde, un quebranto de corazón, un problema grande y no entendemos que es Dios diciéndonos, ya ves, hay consecuencias, escápate. Pero aún estamos sentados aquí en esta mañana negociando con Dios. Si no me pidas tanto, Dios, no el que la montaña, mejor Zoar. Y ahí están, no los puedo convencer. Estamos metidos en una cueva de desánimo como Elías. El mundo se ha terminado, solo nosotros quedamos. No hay ninguna otra familia tan espiritual como nosotros. Solo nosotros hemos quedado metidos en una cueva. Se nos ha olvidado que Dios es más grande que esa cueva. Dios siempre guarda un remanente. Querido hermano, a Lot le costó la bendición de Dios. Nunca más se menciona a Lot y su familia. Se quedó en aquella cueva. Qué importante es la bendición de Dios. Qué importante es tener la seguridad de la bendición de Dios en nuestra vida. Quiero que vean rápidamente en Proverbios 10:22. Ya voy a ir en la recta final. Proverbios, por favor. Proverbios, por favor. Quiero que sepan que desde el principio del servicio apagué el aire acondicionado. Miré que algunos se estaban convirtiendo a azul. Y le dije, macho, y cancele el aire, hermano. Proverbios 10:22. Dice así en el versículo 22. ¿Están conmigo? La bendición de Jehová es la que, y no añade tristeza con ella. Lot se encontraba en una cueva triste, porque él negoció su familia.
No puedo ni pensar cómo fue posible. Podemos culpar a las mujeres, las muchachas como perversas, Brother Gobal. Pero ¿quién es el que le estaba ofreciendo a los hombres perversos? Papá. Tú ponte bien con Dios, sinvergüenza, ponte bien con Dios y mira que esto y lo otro, ya. Pero ¿quién es el que les... Lot es el que... Imagínese nomás que usted está comprometido a casarse con una señorita, ¿ok? Y usted no es de esa fe como Lot. Usted es un hombre de Sodoma, pero usted está dispuesto a seguir por sus reglas, a someterse a lo que Lot les dice que tienen que hacer. En Sodoma quizás no se practicaban esas cosas. En Sodoma a lo mejor la mujer que querían, órale, dame, y hasta tenían 2 o 3 porque dice que estaba lleno de perversidad. Pero dése cuenta que esos yernos se sometieron al plan de papá. Y luego el papá se voltea y les mete el cuchillo en la espada. Ofrece a las mismas hijas que estaban esperando con su virginidad. A esos hombres las ofrece a estos hombres perversos. Hermano, muchas de las consecuencias que sufrimos con nuestros hijos, tenemos que despertar y dejar de echar la culpa a otros y vernos en la cara, en el espejo y entender que nosotros somos los responsables. Qué fácil nos lavamos la mano. No, es que si alguien, es que, hermano, es que ¿qué? Si usted hubiera sido el hombre que nunca escogió meterse a Sodoma, si usted hubiera no negociado con este mundo y las cosas y placeres de este mundo, si hubiera parado firme por la verdad, por amor a Dios, ganar almas, servir a Dios y nunca hubiera cedido su familia hacia una Sodoma, no estarían en ese problema. Pero las hijas ahora son resultado de la soberbia, de la frialdad de papá y no saben más que hacer lo que él les inculcó. Pues hay que dormirnos con papá. ¡Qué perversidad! ¡Qué locura! ¡Qué bajez de acostarse con papá! Habiendo tantos otros hombres, habiendo tantas otras oportunidades, estaban ciegas de la verdad. Y es donde están muchos de nuestros hijos, ciegos de la verdad. Están aquí, se sientan, escuchan, pero no alcanzan a entender. No toman decisiones, salen indiferentes. La misma música mundana, las mismas malas actitudes, las malas palabras, la actitud contra todo mundo. Mi hermano, es porque están ciegos. No alcanzan a ver más allá de papá. No alcanzan a ver más allá de mamá. Lot perdió la bendición de Dios por negociar con el mundo. Y por último, no solo le costó su familia, le costó la bendición de Dios, pero también le costó la voluntad de Dios. En el versículo 36, y aquí terminamos. Dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, llamado su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta que hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benaamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Por haber negociado con el pecado, nunca más pudo disfrutar la voluntad buena del Señor. Lot en un tiempo en su vida caminó por fe con su tío. Lot también dejó todo atrás sin saber a dónde iban. Bueno, Valencia. Andaba con el hombre de Dios, el padre de la fe. Lot era un buen hombre. Lot tomó todas las decisiones que Abraham tomó. Abraham dijo, vámonos de esta tierra a Egipto. Dijo Lot, pues no voy a cuestionar al hombre de Dios. Vamos con el hombre de Dios. Estando en Egipto, dijo Abraham, pues sígame porque ya me patearon para afuera. Lot a él no lo sacaron. Fue a Abraham, pero Lot dijo, no, pues vámonos, ahí va el tío. Vámonos, y ahí van otra vez. Donde quiera que Abraham fuera, ahí iba Lot. Fue a Abraham que se le acercó. Lot le dijo, mira, ¿sabes qué? Nuestros siervos tienen broncas. Y Lot no discutió, ni es que qué bueno que vienes a hablarme porque ya teníamos tiempo. No, dijo, pues ok, ¿qué hago, tío? Diga Abraham, pues escoge tú para allá y yo escojo. ¿Cuál quieres escoger? Y Abraham no se había dado cuenta el daño que le había sido a su sobrino. Lot escogió, para que entiendan, Las Vegas, donde estaba toda la perdición. Se recordó de las luces que vio en Egipto. Dijo, no, es que estaba bien bonito allá y que tremendo y que te traían la comida al cuarto y te servían. No, es que yo quiero eso también. A lo mejor en Sodoma hacen lo mismo. Y Lot solo supo, no pensó en su familia.
Como yo creo muchos hombres no pensamos en nuestra familia. Queremos decidir y deshacer y que yo digo por qué no me importa y que no sé qué. Yo vivo como me da la regalada sin pensar que entre las llevamos nuestros hijos. ¿Qué hombre, qué tipo de hombre podría ser el hombre que le es infiel a su esposa? Que le es infiel a su esposa en adulterio y piensa que no va a sufrir consecuencias. ¿Qué mujer puede ser capaz de ser infiel a su esposo y no pensar que van a venir consecuencias que no va a poder detener? ¿Sabes? Lot le costó la voluntad de Dios. Yo no sé qué voluntad exactamente tiene Dios para su vida. Lo que sí sé es lo que Efesios dice, que Él nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Dios tiene un plan y propósito por el cual les salvó, por el cual usted está aquí esta mañana. Dios lo tiene aquí con propósito. Él tiene un plan para su vida. Él no ha terminado. Él no se paniquea porque esta situación está así, o porque la economía está acá, o por este presidente, o esto, lo otro. Él no se paniquea. Él tiene un plan para su vida. El problema somos nosotros que estamos negociando. En vez con Dios, estamos negociando con el diablo. Estamos negociando con este mundo. Estamos negociando. Mi hermano, qué triste. Yo entiendo que hay cosas del mundo que no podemos evitar. Vaya, tenemos que trabajar, tenemos que comprar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el mundo porque vivimos aquí todavía. Pero lo que importa para Dios es que no demos nuestro corazón a las cosas de este mundo. La Biblia dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dios dice claramente que no somos de este mundo. Debemos de salir de este mundo. Y dice Dios: y os tomaré como hijos, y yo seré para vosotros como padre. Dios quiere tener una relación íntima con nosotros, donde Dios va a cuidar de nosotros. Dios va a proveer para nosotros. Dios nos va a suplir. No necesitamos de Sodoma, no necesitamos de este mundo. Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Dijo David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por terminar, Romanos 12:2. Dice la Biblia, Romanos 12:2. Dice la Biblia así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Abraham, como le dije, era una sombra de Cristo en el monte intercediendo por su sobrino. Cristo intercede por nosotros. Romanos 8:34, Hebreos 7:25 nos afirma que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Escápate al monte, le dijeron los ángeles, los mensajeros. Escápate ya. Y Lot se detuvo. Querido hermano, hermana, ya deje de negociar con la posición, la presión del pecado, la prisión del pecado. Este mundo, Cristo quiere librarte de la condenación y la destrucción, pero no podemos negociar con este mundo. Escúcheme, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Hay personas que a lo mejor están aquí sentados y no saben dónde va a ir cuando muera. No sabe dónde va a ir cuando mueras. Conoce a Dios, cree en Dios, dice usted, sabe del cielo y le gustaría ir. Pero la diferencia es que usted ha recibido a Cristo como su Salvador. El simple hecho que usted quiere ir al cielo no le va a dar la salvación. No, ¿quién no quisiera ir al cielo? No merecemos el cielo porque somos pecadores. Pero por eso Cristo ya se puso entre nosotros y la condenación. Él vino y murió en la cruz del Calvario, en ese monte Calvario, y dio su vida en rescate por muchos, para que usted no tenga que sufrir la condenación eterna en el infierno, donde va a quemar en fuego, en lago de fuego y azufre por toda la eternidad, como esa gente de Sodoma terminó bajo fuego del cielo y quemado. El hombre rico quiso negociar con Abraham. Padre Abraham, envía a Lázaro para que me refresque. Calma la ira de Dios, dijo Abraham. No puede. Pues entonces alguien que venga. Nadie puede. Hay una gran cima entre nosotros. Pues mira, manda a alguien, porque tengo 5 hermanos que no quiero que lleguen aquí. Y Abraham dijo: no, a los profetas y a Moisés quieren. Óiganlos. En otras palabras, el hombre rico no pudo negociar con el cielo nada, porque en el infierno para siempre vas a ser condenado. Va a ser muy tarde. No es cierto de un purgatorio.
La Biblia nunca la menciona, no lo habla. No hay un intermedio, no lo hay, perdóneme, pero no lo hay. Si la Biblia no lo dice, no lo puedo creer. Solo hay un cielo y hay un infierno. Y usted no va a poder negociar del infierno. No hay una segunda oportunidad. Una vez yendo al infierno, va a estar condenado por toda la eternidad. Por eso ahorita Dios está negociando contigo. Le está diciendo, eres un pecador y solo yo te puedo salvar, dice Cristo. Tienes que confiar en mí, tienes que humillarte y recibirme como tu Salvador. Tienes que aceptarme como tu Salvador, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo.